Aspectos generales del sistema tributario boliviano. Los tributos no son algo nuevo. En civilizaciones antiguas antes de Cristo ya había la obligación de tributar o dar unos aportes, ya sean materiales o en fuerza de trabajo, para poder cumplir objetivos. Dentro de nuestra materia lo vamos a definir los tributos como obligaciones de dinero que el Estado impone con el objeto de obtener recursos que le permitan satisfacer o cumplir necesidades de la población boliviana para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, el Estado necesita dinero para cumplir obligaciones de tener mejores carreteras, brindar mejor sistema de salud, seguridad, etcétera. Entonces es necesario que recaude dinero, ¿no? Y hay algunas actividades, hechos que hacen que la población, empresas tengan que aportar. Bien, veamos la Constitución Política del Estado en su artículo 108, deberes, establece en el numeral 7 que tributar es una obligación de todo boliviano y boliviana y tiene que tributar de acuerdo a su capacidad económica y conforme a ley. Entonces es una obligación de todos los bolivianos tributar de acuerdo a nuestras capacidades y conforme a ley. Tenemos el territorio boliviano, tenemos la población, el gobierno, el Estado boliviano, a través también de una estructura de normas. Tenemos la población que tiene bastantes necesidades, por ejemplo, de trasladarse, salud, educación, seguridad, etc. Y necesitamos la obligación de ir financiando, ¿no? O sea, cómo sacar dinero para poder cubrir estas necesidades, y el Estado, a través de los impuestos, va recaudar dinero para cumplir esas necesidades. Entonces vamos a tributar o van a pagar impuestos tanto las personas y empresas para cumplir estos objetivos. Dentro de la recaudación de tributos vamos a tener una recaudación interna que viene a ser los impuestos o la recaudación que se realice al interior del país. Y también vamos a tener la recaudación por actividades de comercio exterior. Si vamos a exportar o vamos a importar, al importar vamos a pagar algunos tributos para recaudar dinero para el Estado. Nos vamos a enfocar en esta primera parte en los tributos internos. La clasificación de tributos, ¿sí?, en nuestro país dice que se va a clasificar en cuatro: impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. Los impuestos son contribuciones en dinero que se entrega al Estado para que cumpla los fines. El Estado recoge este dinero y ellos ya lo destinan para las necesidades que tiene nuestro país. Las tasas son contribuciones de dinero, pero dice que estas contribuciones tienen que ser usadas para el mantenimiento del mismo servicio que se va a realizar. Por ejemplo, si entramos a un parque municipal, nos cobran una tasa y esta tasa tendría que ser usada para el mantenimiento del mismo parque municipal, ¿sí? Contribuciones especiales son contribuciones que se va a realizar para determinado objeto. Por ejemplo, se quiere construir un puente en alguna comunidad, el Estado va a dar una parte de los recursos, pero tal vez a los comunarios, a los que viven en el lugar, se les va a pedir una contribución, una contraparte para poder realizar esa obra. Entonces ahí van a hacer una contribución especial. Los patentes municipales son pagos que se realizan a los municipios para tener la autorización de realizar una actividad en el municipio. Entonces, esta es la clasificación de los tributos en nuestro país. Bien, el marco normativo que maneja el sistema tributario, la Constitución, como han visto, nos define la obligación de que todos tenemos que tributar de acuerdo a nuestras capacidades y conforme a ley. Y la ley que regula el sistema tributario en nuestro país es la Ley 2492, que se denomina Código Tributario Boliviano. El Código Tributario Boliviano es una ley marco, nos da de forma general las obligaciones que tenemos, los deberes, los delitos, las contravenciones, los recursos, o sea, todo un marco en el tema tributario. Pero también tenemos leyes más específicas. Por ejemplo, tenemos la ley 843 que ya describe los impuestos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IT, el IUE define cómo se va a pagar, qué características va a tener el impuesto, etcétera, ¿no? Y también se saca o se emiten normas más específicas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? En qué formularios presentar, etcétera, ¿no? Hay normas más específicas. Bien,
La norma tributaria define en la relación tributaria a dos sujetos, el sujeto activo de la relación tributaria y el sujeto pasivo. El sujeto activo, quienes están de este lado, va a ser el Estado, a través de impuestos nacionales, aduanas u otras instituciones parte del Estado que tienen la facultad de recaudar, controlar, verificar, fiscalizar, ejecutar y otras establecidas por ley, ¿no? Entonces, el Estado, a través de impuestos, aduana y otros, va a poder recaudar el dinero, va a controlar, va a fiscalizar, va a entrar a las empresas que así se determine a verificar y fiscalizar cómo están cumpliendo sus obligaciones y si no están pagando impuestos correctamente y no están cumpliendo sus obligaciones, van a ejecutar, ¿no? Van a ejecutar y van a hacer de que se cumpla el pago de impuestos. Por el otro lado, ¿quiénes son los sujetos pasivos de la relación tributaria? Vienen a ser los contribuyentes o las personas a las que se verifica el hecho, ¿no? Quienes tenían la obligación de pagar un impuesto. En este caso pueden ser empresas, personas naturales, jurídicas, etcétera. Bien, definamos un poco rápidamente qué es un impuesto. Ya hemos visto, es una contribución en dinero. ¿Quiénes van a pagar? Van a ser personas naturales o jurídicas que van a pagar al Estado para que ésta cumpla sus funciones. El hecho generador dice que tiene que haber un hecho que genere la obligación de pagar un impuesto, ¿no? Uno no puede pagar un impuesto sin que algo le obligue. Entonces tiene que haber un hecho generador y este hecho tiene que estar expresamente definido por ley. O sea, la ley tiene que decir específicamente quiénes pagan ese impuesto. Por ejemplo, un hecho generador es tener una casa, ¿no? Una vez que tenemos una casa a nuestro nombre, hay un hecho generador y es la obligación, ahí nace una obligación, es el hecho. Si tiene alguien un vehículo, ahí al tener un vehículo ya nace una obligación de pagar un tributo, un impuesto, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de realizar transacciones también. Entonces hay varios hechos que hacen que nazca la obligación de pagar un impuesto. Bien, la base imponible viene a ser el valor del cual se va a calcular el impuesto. O sea, el impuesto se va a determinar en base a un monto que la ley también tiene que definir. Por ejemplo, para el pago de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, hay que considerar el valor del inmueble, ¿no? Y sobre ese valor calcular cuánto va a ser el impuesto. Entonces, esta es la base, sobre esta base se va a calcular. Y aquí viene, ¿no? La otra parte, el impuesto tiene que definir, o la ley tiene que definir, cuál es la alícuota, o sea, qué porcentaje se va a pagar del impuesto, o qué porcentaje se va a cancelar. También tiene que establecer los plazos, cuánto tiempo tenemos para pagar este impuesto. Bien, como hemos visto, el Código Tributario nos da un marco general de lo que es el tema tributario, la Ley 2492, nos define las reglas de juego en materia tributaria y hay un principio de ley que dice, y lo que les decía, que solo la ley puede crear, modificar, suprimir, dar exenciones, condonaciones, establecer procedimientos, etcétera. Entonces, la ley, por ejemplo, muchas veces alguien puede decir, ¿por qué tengo que pagar? Está en la ley, está descrito en la ley y no se puede, digamos, uno salir, apartarse de la ley. Bien, si el Código Tributario nos da la ley marco, o sea, de forma general, hay leyes que les decía, por ejemplo, la ley 843 que nos define de forma específica cada impuesto nos va a decir, el IVA, el IT, el IUE, que vamos a revisar esta gestión. Por ejemplo, nos dice quiénes pagan este impuesto, cuál es el hecho generador, quién es el sujeto pasivo, quién va a pagar, cuál es la alícuota que va a pagar, la base imponible y los plazos. A ver, veamos un ejemplo. Uno de los impuestos más conocidos es el impuesto a las utilidades, que es su sigla, su abreviación es IUE, impuesto a las utilidades empresariales, ¿sí? Ese es el impuesto. Entonces dice, este es el impuesto. ¿Quiénes van a pagar? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? Dice, cuando la empresa tenga utilidades, ahí nace el hecho de esta obligación, ¿sí? ¿Quién va a pagar? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Quiénes van a pagar? Son las empresas, ¿sí? Que tengan, en este caso, utilidades. ¿Cuál es la alícuota o el monto que van a pagar? Nos dice que va a ser el 25%
¿Y cuál es la base imponible? ¿Sobre qué se va a calcular este 25%? Sobre las utilidades netas que se tenga en la empresa. Y los plazos nos dice que van a ser 120 días después de que cierre la gestión. Entonces, si se dan cuenta, la ley tiene que establecer todas las características en el tema tributario. En nuestro país tenemos varios impuestos, ¿sí? Algunos de estos son de competencia nacional, o sea, que los recauda impuestos nacionales, y otras son de competencia departamental y otros de competencia municipal, ¿sí? Por ejemplo, la transmisión gratuita de bienes, que es esta transmisión gratuita de bienes, es un impuesto que ya es de competencia departamental, ¿no? Esos dineros van a los departamentos. Tenemos también los impuestos a impuesto municipal a la transferencia. Este es el impuesto que cuando tú transfieres algún vehículo o vendes a tu terreno, etcétera, tienes que pagar un impuesto, ¿no? ¿Y dónde vas a pagar? Al municipio, a la alcaldía. Y tenemos este impuesto de acá, que es el impuesto a la propiedad de bienes, ¿no? Entonces, si uno tiene una vivienda o tiene una casa, cada año tenemos que pagar un impuesto, ¿no? Y este impuesto, ¿dónde vamos a ir a pagar? Es a los municipios. Entonces, es de competencia municipal, ¿sí? Y los demás impuestos tenemos, por ejemplo, el impuesto específico a los hidrocarburos que los recauda impuestos nacionales, el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, igual de competencia nacional que los recauda impuestos nacionales, el impuesto a las transacciones financieras, que es por transacciones que se realizan bancarias, también las controla impuestos nacionales, el ICE, que es el impuesto al consumo específico, igual es de competencia nacional, el IUE, que habíamos hablado hace momentos, el IUE es de competencia nacional. El impuesto a las transacciones, por ejemplo, de venta de mercaderías, también es un impuesto de competencia nacional. El RCIVA, que es un complemento del IVA, que lo vamos a estudiar, también es de competencia nacional. El IVA como tal, el impuesto al valor agregado, también es de competencia nacional, ¿no? Y las regalías mineras, que estas las recauda, pero estas tienen diferentes coparticipaciones, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta y que quede esto, cuando ustedes quieran pagar, quieran ir a averiguar cuánto deben o cuánto tienen que pagar del impuesto de su vehículo o de su casa, no van a ir a impuestos nacionales, sino tienen que ir al municipio, ¿no? Donde está su vivienda o registrado su vehículo para saber si tienen una deuda de este concepto, ¿no? Pero si quieren saber, digamos, si tienen su empresa, su negocio y ustedes no han pagado el impuesto a las utilidades de una gestión, tienen que ir a impuestos nacionales a determinar, a pagar su impuesto, ¿no? Bien, dentro de el sistema tributario boliviano y de los impuestos de competencia nacional, tenemos regímenes tributarios en Bolivia vigentes. ¿Ya? Los regímenes son la forma de cómo se va a pagar impuestos en nuestro país. Entonces ahí vamos a revisar que tenemos dos regímenes en nuestro país. El régimen general, el régimen general, como su nombre dice, que engloba casi todas las actividades, y los regímenes especiales, ¿no? Que son unas pequeñas actividades que son regímenes especiales, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en primera instancia en los regímenes especiales, ¿sí? Y vamos a ver que los regímenes especiales buscan simplificar la forma de tributar. O sea, tributar, hay que tener, digamos, llevar contabilidad, hay que hacer registros contables, pagar a un profesional para que te realice esa actividad. Y muchas de las actividades que son muy pequeñas, que solo trabaja una persona, el artesano, no va a poder pagar, de paso de que solo sobrevive con su actividad y pagar a un profesional y cubrir todo un sistema de contabilidad, porque en contabilidad hay que hacer comprobantes, hay que respaldar, etcétera, ¿no? Entonces, no va a poder. Entonces, es por eso que se ha abierto los regímenes especiales para ciertas actividades que no puedan, digamos, realizar la contabilidad. Dentro de eso tenemos que son tres: el régimen simplificado como tal, que se encuentran pequeños artesanos, ¿sí? El régimen integrado, que va a haber el tema de transporte, el transporte en pequeña proporción.
y el régimen agropecuario unificado para las actividades que realizan producciones en el agro, ¿no? Esto de los regímenes especiales se relaciona mucho con el artículo 8 del Código de Comercio en el que decía, no son actos comerciales aquellos, por ejemplo, que se realiza agricultura, ganadería en pequeñas, no son como empresas, ¿no? Y también decía de que, por ejemplo, servicios profesionales o de oficio como artesanos y pequeñas pensiones, etcétera. El código de comercio un poco, entonces el tema normativo se va enlazando, ¿no? Código de comercio nos abría y nos decía que no son actos comerciales. Bien, vamos a continuar con cada uno de estos regímenes a estudiar específicamente.